En videos anteriores les he traído experiencias con parafilias, que aunque sean poco o nada sanas, de cierta forma provocan un placer indescriptible. Sin embargo, nos falta hablar de su contraparte, las fobias, la parte más oscura y tétrica de nuestras mentes. Hoy escucharás 3 anécdotas en las que las personas vivirán una pesadilla al enfrentarse a sus más profundos terrores. Luz profunda. Hola, me llamo Asael. Quisiera narrar una historia que no es mía, sino de alguien muy cercano a mí, mi mejor amigo de la universidad. Desde que él entró tuvimos una relación muy cercana, y tú lo veías y no notabas nada raro o malo en él. De hecho, diría que era bastante popular en nuestro grupo, muy amigable, animado y feliz. Un día que me invitó a su hogar para jugar videojuegos, me di cuenta de algo muy extraño. No había nadie en casa, pero aún así, todas las luces estaban ya encendidas. Y no me refiero a 1 o 2 cuartos. No, literalmente toda la casa estaba iluminada. Lo más raro es que había luz en el cielo todavía, y ésta se filtraba lo suficiente adentro como para no necesitar luz artificial. No quise preguntar. No sé por qué, llámalo nerviosismo, educación o introversión. Cuando entré a su habitación vi algo todavía más raro. Tenía muchísimos cables y de esos multicontactos que sirven para conectar varios enchufes en un solo lugar. Y todo eso para darle energía a montones de focos y LEDs. No había rincón del cuarto que estuviera a oscuras. Fue ahí que le hice el comentario. Ya no aguanté más la curiosidad. Nunca en mi vida había visto algo como eso. Él me contó entonces, con un poco de vergüenza, que sufre escotofobia, que es el miedo a la oscuridad. Yo siempre creí que eso era algo que nos pasaba solo cuando éramos pequeños, pero no, de verdad existe mucha gente adulta que todavía le teme a la oscuridad de una manera extrema e irracional. Obviamente siempre hay grados en estas fobias. Algunos solo temen, por ejemplo, bajar a la cocina cuando es noche y no hay nada de luz, pero lo de mi amigo parecía que era mucho más preocupante de lo que yo creía. Él decía que no podía estar a oscuras nunca, pero literalmente nunca. Bueno, para que te des una idea, el colchón donde dormía estaba en el piso, y esto era para que no hubiera oscuridad debajo de él mientras dormía. Porque dormir de por sí era todo un infierno. Cerrar los ojos le resultaba horrible. De hecho, tenía que estar seguro que la luz de su cuarto traspasara ligeramente sus párpados para poder sentirse tranquilo. Obviamente esto a lo largo de los años le ha causado problemas de sueño, pero de algún modo ha logrado acostumbrarse. Ahora, ya conoces los antecedentes, pero lo aterrador y triste de esta historia todavía no llega. Hubo una época en la que, por distintas razones, le empezó a ir mal. Problemas familiares y académicos tan fuertes que terminó por salirse de la universidad. No supe tanto de él desde ese momento, y no porque yo no quisiera, sino porque él se aislaba en su casa. Las pocas veces que accedió a hablar conmigo o salir a algún lugar, me platicaba de algo súper raro. Decía que se sentía muy intranquilo por el miedo a la oscuridad, que ya ni siquiera las miles de luces de su casa lo aliviaban, pero ni él entendía por qué. En nuestros siguientes encuentros, vi algo que me perturbó especialmente, aunque no le pregunté por vergüenza y por respetar su privacidad, pues sabía que pasaba por momentos difíciles. Tenía cortes en sus brazos y algunos otros en su cara. La última vez que lo vi, lo noté terrible, cansado y débil, con unas ojeras enormes. Y fue ahí que me preocupé tanto que le pregunté por qué estaba como estaba. Sin fingir nada ni poner pretextos,
Fue directo al grano. Me confesó que ya sabía qué es lo que le sucedía. Él tenía miedo de la oscuridad, pero no la del exterior, sino la interior. Y no me refiero a oscuridad metafórica, no, oscuridad literal. A él le aterraba la penumbra dentro de su cuerpo, y la única manera que encontraba para deshacerse de ella era abriéndose la carne para dejar entrar la luz. Era una locura. No supe más de él por algunos meses, y cuando volví a intentar entablar contacto con él, no recibí respuesta. Visité su casa y sus papás me abrieron. Me explicaron que él había muerto hacía poco por un choque séptico ocasionado por las tantas heridas que se produjo en su cuerpo para iluminarse desde dentro. El interior del monstruo. ¿Qué tal? Me llamo Larisa. Voy a contarles una experiencia que puede que tenga una perfecta explicación, pero en ese momento resultó ser la cosa más aterradora de mi vida. Espero la disfruten tanto como yo la odié. Cuando era pequeña fui al cumpleaños de una compañerita de mi escuela. Sus papás tenían mucho dinero, así que además de rentar un gran salón, payasos, mucha comida y juegos inflables, llevó a una persona con una botarga de conejo. Normalmente este tipo de trajes abultados son lindos o dan ternura, pero este definitivamente no transmitía una buena impresión. Por lo poco que recuerdo, la fiesta en general fue increíble. Me divertí muchísimo con mis amiguitos. En este tipo de celebraciones, los papás aprovechan para platicar con otros durante horas y horas hasta que da la noche. Y es cuando las cosas se ponían divertidas para alguien de mi edad. Nos metíamos en lugares apartados y jugábamos ahí, o nos contábamos historias tontas de terror. Pero nadie nos dijo que íbamos a vivir una real. Mientras estábamos en la parte más solitaria del jardín afuera del salón de fiestas, donde estaban los baños, vimos que alguien se acercaba. Era una gran masa alta y gorda que caminaba lento hasta donde estábamos. La botarga del conejo se acercaba. Algo dentro de todos los niños que estábamos ahí nos alertó de alguna manera. Sabíamos que su presencia no era natural. Y el olor a carne podrida confirmaba eso. Mis papás trabajan en una carnicería, por lo que conozco perfectamente ese olor. Mis amigos gritaron y corrieron para alejarse de la botarga, pero esta parecía solo quererme a mí, porque caminó hasta estar a solo unos centímetros de donde yo estaba. Se agachó y sentí como si lo que estuviera detrás del disfraz me viera directamente y sin vacilar. Y no sé si era obra del miedo y de mi mente inmadura, pero sabía que aquello dentro de la botarga no era humano. A partir de ese instante mi mente bloqueó todo y no recuerdo nada más. Pero mis papás dicen que me escucharon gritar y vinieron hasta mí. Estaba aterrada y llorando. Ellos me cuentan que yo y todos los niños decíamos que una botarga horrible nos perseguía. Pero, y escúchalo bien, todos los adultos dijeron que en la fiesta no vieron a ninguna botarga. Estoy segura que desde entonces surgió mi fobia a las botargas y con razón. No puedo dejar que se me acerque nadie con una porque me pongo tan nerviosa que hasta me dan ganas de llorar. Aún tengo contacto con algunos compañeros que vivieron lo mismo y ellos me confirman que lo que vivimos no fue imaginación nuestra. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¿Te dio miedo el título? Si fue así, entonces sufres de eso, miedo a las palabras largas. Soy Román Onofre, un profesor de literatura en una escuela que quiero dejar en anónimo.
La experiencia que voy a compartirles la vivió uno de mis alumnos al que, por seguridad, le llamaremos Lalo. Él, fuera de mis clases, era un chico excepcional en la mayoría de las materias que tienen que ver más con números que con letras. Esto fue un fenómeno relativamente usual. Hay chicos que prefieren las materias artísticas antes que las sociales, o hay aquellos que gustan más de las áreas matemáticas. Así que su caso no resultaba especialmente interesante o que llamara la atención de los profesores, pues aunque no le iba tan bien en esas materias donde es necesario leer un poco, tampoco es que tuviera un desempeño deplorable en estas. Sin embargo, la materia que imparto, literatura, era especialmente aborrecida por Lalo. Esto al final me llevó a hablar con la tutora de la clase para encontrar una solución juntos. Decidimos llevar al chico con la psicóloga de la escuela para que platicara con él por qué odiaba tanto mi clase. Y lo que nos dijo la psicóloga fue extraño. A Lalo le daban mucho miedo las palabras largas. Personalmente jamás había escuchado de algo así. ¿Cómo es que una palabra extensa puede generar pánico en alguien? Yo me llevo muy bien con la psicóloga, así que además de explicarme esto de la fobia, me tuvo la confianza para contarme el origen de esta en Lalo. Y debo decir que no esperaba para nada lo que me explicaría. Hay un detalle muy importante por el que debemos comenzar. Lalo es tartamudo desde pequeño. Para combatir esto, su mamá, que es soltera, desde hace años se propuso quitarle al niño esta afección. Todas las noches se sentaban en la cocina y leían libros juntos. Cada vez que el niño tartamudeaba al tratar de leer una palabra larga, la señora lo reprendía. Hasta este punto uno pensaría que Lalo tenía una muy buena madre que solo buscaba ayudarlo. Pero el único pecado de la mujer es que tiene problemas muy serios de ira y seguramente otros defectos mentales. No solamente eran agresiones verbales fuertes los que se llevaba el pequeño cuando fallaba, sino también quemaduras en sus bracitos por el cigarro que la maldita le apagaba ahí por equivocarse, o golpes fuertes y con saña, o incluso torturas como dejarlo sin comer. El pequeño le contó a la psicóloga cosas horribles que su madre le hacía, y cada una era más aborrecible que la anterior. Por supuesto que mandaron a llamar a la mujer para saber qué estaba pasando, pero esta no hizo más que hacer un escándalo diciendo que nadie le iba a enseñar a ella cómo educar a su propio hijo. Sacó a Lalo de la escuela y no supimos más de la bruja ni del chico. La escuela hizo la respectiva denuncia a las autoridades y parece que ya tomaron cartas en el asunto. Es algo en lo que yo ya no me metí, por lo que no sé cómo va todo. Pero espero que todo salga bien, porque ese chico no merece una vida así. Hipopótomonstrosesquipedaliofobia. Ay, wow, lo dije bien a la primera.